En esta sesión vamos a ver lo que se conoce como optimización. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se utiliza la derivación para obtener el máximo o mínimo de alguna función o situación real. Recordemos que para obtener el máximo o mínimo de algo debemos conocer el concepto de máximos y mínimos, porque optimizar significa maximizar o minimizar algo. Entonces, para determinar el máximo o mínimo de algo, nosotros debemos checar si una función decrece y crece. Eso significaría que en el punto de cambio eso sería un mínimo, porque la función decrecería y después crecería. ¿Cómo determinamos cuando una función decrece o cuando una función crece? Lo determinamos mediante su derivada. Si la derivada tiene pendiente negativo o tiene un valor negativo, entonces la función al lado del punto de cambio de valor, de decreciente a creciente, pues significaría que esa derivada al tener signo negativo tendrá que ir decreciendo. Para determinar si una función crece o es creciente, eh, podemos calcular la derivada, el valor de la derivada en los puntos y ver si esa derivada tiene un signo positivo o es positiva. Si tiene signo positivo, significa que la función está creciendo. Entonces, igual para determinar si una función tiene un máximo en algún punto, podemos evaluar esa función a un lado de ese punto, a la izquierda y a la derecha. Si a la izquierda la función va creciendo y después decrece, entonces significa que en ese punto se está dando un máximo. ¿Cómo determino si la función crece y decrece? Tengo que evaluar la derivada de la función en los puntos al lado del punto donde se hace el cambio. Este punto donde se hace el cambio, conocido como máximo o mínimo, generalmente se conoce como punto crítico de la función. Para determinar si la función a la izquierda de dicho punto máximo crece, tengo que evaluar la derivada y ver si su pendiente es positiva. Si la derivada es mayor a cero, entonces significa que la función al lado de ese punto máximo está creciendo. Por el contrario, si la derivada tiene un valor negativo, entonces a la derecha de ese punto máximo, la derivada, la función está decreciendo. Recordemos que la derivada significa cambio, entonces si tengo una derivada negativa, significa que la función decrece, y si tengo una derivada positiva, significa que en ese punto la función está creciendo. Entonces, determinando el valor de la derivada en los puntos máximos y mínimos, podemos determinar eh, a los, evaluando la derivada en los puntos a los lados de ese valor, cómo está creciendo o decreciendo. En los puntos máximos y mínimos, la derivada es igual a cero. Es una línea horizontal, una línea recta que es horizontal, la pendiente, y entonces su ángulo de inclinación vale cero. Entonces, por eso, en los mínimos y en los máximos, la pendiente, la derivada de cambio, la derivada que indica el cambio de la función, vale cero. ¿Cómo realizamos una optimización? Podemos seguir una serie de pasos. Uno, primero entender el enunciado del problema. Segundo, dibujar un diagrama del problema. Tercero, identificar algo que se conoce como la función objetivo del problema. Esta función es la que vamos a derivar para poder obtener el máximo o el mínimo que deseemos. Posteriormente debemos identificar si hay condiciones o restricciones que el problema nos impone. Y por último, eh, si la función objetivo ya está expresada en una sola variable, en términos de una sola variable, pues podemos proceder a derivar, pero si no, entonces tenemos que buscar expresar la función objetivo en términos de una sola variable. Teniendo esa función objetivo, tenemos que ver cómo cambia esa función, entonces tenemos que sacar la derivada de dicha función e igualarla a cero. ¿Por qué se iguala a cero? Porque en los puntos donde la derivada se hace cero, significa que la pendiente de una recta en ese punto es horizontal, y entonces ahí necesariamente tenemos un máximo o un mínimo.
Entonces, en los puntos mínimos y máximos de una función, la pendiente es una recta horizontal. La pendiente vale 0. Entonces, por lo tanto, sacando la derivada de la función e igualando a 0, podemos encontrar los puntos en donde se da un máximo o un mínimo. Para determinar cuándo es mínimo, la función a la izquierda del punto mínimo debe de crecer y después a la derecha crecer. Y para que sea un máximo, la función a la izquierda del punto máximo debe ir creciendo y después decrecer. ¿Cómo sabemos si una función crece o decrece? Necesitamos saber cómo va cambiando la función. Entonces, sacando la derivada, y si esa derivada evaluada en algún punto de la función nos da mayor a 0, entonces significa que la función crece. Y si sacamos la derivada y evaluamos en algún punto de la función, y si nos da un valor negativo, significa que en ese punto la función decrece. Entonces hay una serie de pasos que podemos seguir para poder obtener realizar adecuadamente un proceso de optimización. Para eso podemos aplicar criterios denominados de primera y segunda derivada para saber si los máximos o mínimos de una función cumplen con el hecho de, de ser los valores que nosotros buscamos. Entonces, un punto crítico es un punto donde la función tiene pendiente igual a 0. Ese punto crítico podemos conocer si es un máximo o un mínimo aplicando dos criterios, el de la primera y el de la segunda derivada. El de la primera derivada consiste en saber si la función a la izquierda o a la derecha del punto máximo o mínimo crece o decrece. Entonces para eso derivamos la función y evaluamos en un punto de la función para saber si ahí crece o decrece. Y el criterio de la segunda derivada es obtener la segunda derivada de la función, y si el valor en, en el punto crítico de esa función nos da un valor positivo, entonces la función decrece, el mínimo, ese es un mínimo, y si la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da un valor negativo, en ese punto entonces hay un máximo. Entonces la segunda derivada es un criterio más fácil, directo para obtener cuando un punto es un máximo o mínimo de una función. Lo único que tenemos que hacer es sacar el punto crítico y evaluar en la segunda derivada si el valor del punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da mayor a 0, entonces ese punto es si es mayor a 0 nos da que el punto es un mínimo, y si ese punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da un valor negativo, entonces indica que ese punto es un máximo. Bien, en este ejemplo nos piden calcular dos números positivos cuya suma sea 20 y el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro sea un valor máximo. O sea, nos están pidiendo encontrar dos números que multiplicados, el cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro nos dé un valor máximo y que además su suma sea 20. Entonces lo primero debemos que hacer es entender el enunciado del problema. Lo segundo, debemos dibujar un diagrama de dicho problema. Siempre ayuda a dibujar un diagrama porque nuestro cerebro con eso se puede guiar más fácilmente. Entonces, en este caso, nos dicen que hay dos números positivos. Entonces, x debe ser mayor a 0 y y también debe ser mayor a 0. Teniendo esta parte de conceptos de que nuestros números van a ser x y y, entonces ya nosotros podemos buscar relaciones entre ellos dados por el enunciado del problema. Uno, que aquí nos dice que su suma debe ser 20 y nos dice que el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro sea un valor máximo. Entonces, después de que entendimos el enunciado del problema, dibujamos un diagrama del mismo. Debemos identificar algo que se conoce con la función objetivo del problema. La función objetivo será la función que nosotros vamos a derivar para encontrar el máximo o mínimo que nos estén pidiendo. Entonces, la función objetivo, en este caso, generalmente viene relacionada
a la palabra en el texto donde aparece el valor máximo o valor mínimo. Entonces, ¿cómo identificamos la función objetivo de un problema en optimización? Buscamos en nuestro enunciado eh, el término valor máximo o valor mínimo. En este caso, este término está aquí. En el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro, tiene que ser un valor máximo. Entonces, eh, esa palabra de obtener el valor máximo o obtener el valor mínimo nos define nuestra función objetivo. Entonces, en este caso, la función objetivo sería esta. Nos dicen que el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro tiene que ser un valor máximo. Entonces, esta es nuestra función objetivo. Nosotros podemos obtener después las condiciones para que se cumpla este valor máximo que queremos obtener de esta función. A eso se le conoce como condiciones del problema o restricciones. En este caso, la restricción nos la da la condición de que la suma de estos dos números positivos debe ser 20. Entonces, esta sería nuestra restricción, esta sería nuestra función objetivo, la función que queremos maximizar o minimizar, que se identifica en nuestro texto con las palabras obtener el valor máximo u obtener el valor mínimo. Las condiciones pues son las que, en este caso nuestros números están condicionados a que deben cumplir. En este caso su suma de ambos debe ser 20. Y otra restricción es que como los números deben ser positivos, pues entonces x debe ser mayor que 0 y y debe ser mayor que 0. Entonces estas son las condiciones o restricciones del problema y esta es nuestra función objetivo. Debemos checar nosotros que si nuestra función objetivo está expresada en términos de una sola variable, porque nosotros sabemos derivar en términos de una sola variable. Si nuestra función objetivo está expresada en términos de dos variables, debemos buscar de alguna forma cambiar eso y que quede expresada en términos de una sola variable. Entonces, en este caso, tenemos que la condición es x más y es igual a 20, la suma de los dos números positivos debe ser igual a 20. Entonces, de acá podemos nosotros despejar una variable para que al sustituirla en la función objetivo se quite una y solo nos quede en términos de una sola variable. Entonces, en este caso, podemos despejar la variable y, que nos quedaría 20 menos x, y sustituir esta en la función objetivo para que esta función objetivo se transforme a una función en términos de una sola variable. Entonces, haciendo eso, nos quedaría que y siendo 20 menos x, pues nos quedaría x cuadrado, y sería 20 menos x, y eso elevado al cubo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra función objetivo en términos de una sola variable. Teniendo la función objetivo en términos de una sola variable, pues ya nosotros podemos proceder a obtener el máximo o mínimo de esta función. ¿Cómo le hacemos? Debemos determinar los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos de esta función son aquellos puntos en donde la pendiente de la función vale 0. O sea que ahí, en ese punto, o hay un máximo o hay un mínimo. Entonces lo que debemos proceder a hacer es determinar los puntos críticos. Para determinar el punto crítico de esta función, debemos sacar la primera derivada de la función e igualarla a 0. La solución de esa ecuación nos va a dar el punto crítico, que va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, derivando esta función con respecto a x, nos quedaría la derivada de la función con respecto a x. Esta derivada se puede tomar como la derivada de una multiplicación de dos funciones, en donde u es x cuadrada y v es 20 menos x al cubo. Sabemos que la derivada de una multiplicación de funciones es derivar la primera, multiplicarla por la segunda, más la segunda función, la primera función por la derivada de la segunda. Entonces esta es la regla de derivación para una multiplicación de funciones, que en este caso, pues la función u será x cuadrada y la función v 20 menos x al cubo. Entonces, siguiendo esta regla, la derivada de la función objetivo con respecto a x es igual a la derivada de la primera función, que en este caso sería x cuadrada con respecto a x, por la segunda función, que sería 20 menos x al cubo, más la primera función, que sería x cuadrada, por la derivada de la segunda función, que sería 20 menos x al cubo con respecto a x. Si hacemos estas operaciones matemáticas, la derivada de x cuadrada
con respecto a x es 2x, multiplicamos por 20 menos x al cubo. La derivada de 20 menos x al cubo es 320 menos x al cuadrado, por la derivada interna, que sería menos 1, y eso por la primera función u, que sería x cuadrada. Entonces, haciendo la derivada de esta función nos queda esto. Si hacemos operaciones matemáticas, pues podemos empezar a reducir. Aquí, bien, si acá hacemos operaciones matemáticas, nos quedaría menos 1 por 3 menos 3x cuadrada, y esto nos quedaría 20 menos x al cuadrado. Y aquí nos quedaría 2x por 20 menos x al cubo. Entonces aquí menos por más da menos, y entonces esta función nos quedaría de esta forma. Bien, teniendo la función objetivo, lo que podemos hacer es asociar. Entonces acá podemos asociar una x y 20 menos x al cuadrado. Entonces asociamos esto, factorizamos esta parte. Entonces aquí nos quedaría x20 menos x cuadrado, que va a multiplicar al 2 y a un 20 menos x. Y acá, como está x y 20 menos x al cuadrado, entonces nos quedaría solamente 3x. Si seguimos haciendo operaciones, nos quedaría 2 por 20, 40, más por menos menos, 2x menos 3x, y que multiplica x por 20 menos x al cuadrado. Al hacer operaciones, 40 menos 2x menos 3x da menos 5x, y nos quedaría la derivada x por 20 menos x cuadrada por 40 menos 5x. Esta sería la derivada. Ahora, si la igualamos a 0, vamos a obtener los puntos críticos. El punto crítico es un punto en donde la función se hace máximo o mínimo. Entonces, igualando a 0 la derivada, para saber dónde la pendiente de esa derivada vale 0, resolver la ecuación para encontrar los puntos máximos o mínimos de esa función. Tenemos que igualar x igual a 0, 20 menos x cuadrada igual a 0 y 40 menos 5x igual a 0. O sea, esta ecuación la podemos resolver cuando cada uno de los productos, cada uno de los elementos que conforman el producto se hace igual a 0. O sea, una ecuación es igual a 0 cuando alguno de sus elementos que multiplican es igual a 0. Por eso, cuando x es igual a 0, esta función se hace 0. Cuando 20 menos x al cuadrado se hace 0, esta función se hace 0. Cuando 40 menos 5x es igual a 0, esta función se hace 0. Por eso se están sacando estos valores. Entonces, teniendo estos valores, pues resolvemos la ecuación. Tenemos x igual a 0, aquí despejamos. 20 menos x igual a 0, lo que nos da que x es igual a 20, y de acá nos queda que x vale 8. Entonces estos tres son puntos máximos o mínimos. No sabemos si aquí hay un máximo o un mínimo, ni aquí en x igual a 20 máximo o mínimo, ni x igual a 8 si es un máximo o mínimo. No sabemos si es máximo o mínimo. Lo que sí sabemos es que su pendiente ahí vale 0, es una línea recta horizontal. Por lo tanto, va a ser un máximo o un mínimo. Para saber si son máximos o mínimos, podemos utilizar el criterio de la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos, o podemos nosotros utilizar el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada, tendríamos que sacar esta derivada, que nos daría esta, y sustituir en esta segunda derivada cada uno de los puntos críticos. Al sustituir x igual a 0 en esta segunda derivada nos da un valor positivo, entonces significa que ahí hay un mínimo. Y si nos da un valor negativo, significa que hay un máximo. Igual, al sustituir este valor x igual a 20, ese valor crítico, en la segunda derivada, si el resultado nos da un valor positivo, 20 es un mínimo, y si nos da un valor negativo, 20 es un máximo. Igual sucede con 8. Si lo sustituimos aquí, en x, y el resultado nos da un valor positivo, significa que el 8 es un mínimo. Si nos da un valor positivo, significa que el 8 es un mínimo, y si nos da un valor negativo, al sustituirlo acá, significa que es un máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Hay que hacerlo de tarea. Vamos a utilizar nosotros este criterio, para saber si son máximos o mínimos. Ya tengo la segunda derivada. Si la evalúo en el punto crítico y nos da mayor a 0, ese punto crítico es un mínimo, y si nos da menor a 0, ese punto crítico es un máximo. Entonces, cuando sustituyo x igual a 0 en la segunda derivada, nos da 16.000. Como es mayor a 0, entonces 0 es un mínimo.
Cuando sustituyo en 20, nos da como resultado 0. Entonces cuando el valor es 0, entonces no se sabe si es máximo o mínimo. Y cuando sustituimos en 8, nos da un resultado negativo. Entonces, como es negativo, cuando se evalúa 8 en la segunda derivada, eso significa que es un máximo. El 8 es un máximo. Entonces, como el 8 es un máximo y nosotros queremos maximizar, entonces tomamos este valor como el número que necesitamos para que sumado con otro nos dé 20 y elevado al cubo y multiplicado por el cuadrado del otro sea un valor máximo. Entonces, al sustituir y en 20 menos x, se sabe que 20 menos 8 sería 12, entonces y vale 12. Entonces tenemos que los números que se buscan son el x igual a 8 y el y igual a 2, que cumplen, que sumados dan 20 y que el producto de ellos, el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro, da un valor máximo. El producto de x al cuadrado por y al cubo es un máximo. Se pueden probar valores para que ustedes vean que es cierto esto, que dos números cuya suma sea 20, el producto del cuadrado de uno de ellos por el cubo del otro solo va a ser máximo cuando x sea 8 y y valga 12. En cualquier otro caso, por decir 5 en x y 15 en y, no daría un valor máximo. El valor máximo se está dando con estos dos valores, x8 y y12. Entonces esos serían nuestros números que cumplen con lo que el problema está solicitando.